Es lo que se dice, que hay un libro arriba en el cielo que Dios escribe ahí los decretos buenos y malos, ha escrito los pecados y los mandamientos que la persona hace, los méritos, sus culpabilidades. Son comparaciones. Dios no necesita ningún libro. Son comparaciones para decirle que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que sucede en este mundo queda grabado eternamente. ¿En qué forma? Inclusive en forma material se lo puede explicar. Todo lo que la persona hace o obra o habla acá son ondas de energía que nunca desaparecen. Están constantemente. Igual son las acciones o méritos de la persona. En los mundos espirituales ahí quedan grabados y existen. Y cuando la persona fallece, lo vive todas las acciones que vivió, todas sus experiencias desde que nació. Shalom para todos ustedes. Continuamos con la gloria de Dios con el estudio del libro Orjot Tzadikim. Después de una interrupción de 2 semanas, continuamos con ese estudio. Estamos en el capítulo que nos habla acerca de el arrepentimiento. En hebreo la palabra es teshuvah. Y teshuvah significa vuelta. Vuelta significa regreso al buen camino. Y aquí nos habla acerca de algunos fundamentos para que el arrepentimiento sea completo. O antes dice, hay como 20 temas fundamentales del arrepentimiento. ¿Sí? Entonces hemos llegado aquí hasta el segundo. Hemos hablado del primero y el segundo, estamos en el tercero. Y dice así. El tercer fundamento para hacer un buen arrepentimiento es la tristeza. ¿Qué significa? Que la persona suspire y tenga amargura de corazón por lo malo que ha cometido. Ya que si es que la persona pierde un dinero, pierde $1 o pierde $100, es muy duro para él. La persona sufre y le duele haber perdido dinero. Entonces, y así también, si es que le suceden muchas desgracias, la persona se va a enlutar y su corazón va a estar amargo dentro de sí. El corazón de la persona va a tener lo que se llama amargura. Son formas comparativas. Entonces, cuanto más, con mayor razón, que la persona debe entristecerse, debe apenarse, porque por haberse rebelado contra el gran Señor, contra el Señor del mundo, contra el Creador del universo. Ya que si la persona tiene un pequeño daño, recibe o hace un pequeño daño, un pequeño error, le duele mucho. Cuanto más, con mayor razón, debe dolerse por haberse rebelado contra el Señor del mundo y por haber corrompido su camino delante de Dios. Y esto es a pesar que Dios, el Creador, le ha dado muchas piedades, le ha dado muchos regalos a la persona, muchos bienes. Entonces dices, por esto, como mayor razón, la persona tiene que entristecerse en todo momento por lo malo que ha cometido. Y debe saber que los grados de arrepentimiento y el valor de este arrepentimiento van a depender o están de acorde a la cantidad de amargura y de dolor que la persona siente por las transgresiones que ha hecho. Significa, si una persona no se duele mucho por lo malo que ha hecho, el grado de su arrepentimiento es pequeño. Si la persona se duele un poquito más, su grado es un poco más elevado de arrepentimiento. Y si la persona se duele en gran manera por lo malo que ha hecho, su arrepentimiento es muy grande. Luego dice, y el santo bendito sea Él, se compadece de las personas que tienen un alma abatida y afligida por sus pecados. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios se compadece.
y se compadece más de estas personas que de aquellas personas que tratan de ser aceptadas mediante un sufrimiento corporal y de ayunos o de castigos corporales. Es lo que ustedes quizás algunos ya saben. Hay en el mundo, en todas las religiones. También en la religión judía, en el Islam, en el cristianismo. Sí, hay personas que hacen sufrimientos. Hay personas que tienen lo que se llama sentimiento de culpa. Tienen un alma muy sensible y les tortura la conciencia y quieren calmar su conciencia. ¿Qué es lo que hacen para esto? Algunos ayunan, otros se flagelan hasta sangrar, otros andan encima de vidrios, andan en las rodillas. Algunos cristianos o musulmanes se cortan la espalda, se flagelan con cadenas hasta sangrar. Y aquí dice, eso es un tipo de dolor físico por sus pecados. Y el otro tipo de dolor que es del alma, anímico. El alma se duele. El cuerpo puede estar quizá tranquilo, pero el alma adentro está dolorida, es lo que dice acá. Entonces Dios más se compadece de aquella persona que tiene su alma contrita y adolorida y el corazón partido. Es lo que Dios se compadece más que de aquellos de que ayunan o se azotan al cuerpo por sus pecados. Dice, y esto se puede comparar como el caso de un rey que se compadece más de sus súbditos más cercanos a él, y ellos son los que se llaman, son los nobles de la tierra, son los honorables, más que se compadece de aquellos que están muy lejos de él, que son los aldeanos. Significa que el que está más cerca de Dios es aquel que aflige su alma, y aquel que está más lejos de Dios es aquel que solo aflige su cuerpo. ¿Sí? Y según la Torah escrita y nuestros sabios del judaísmo, Dios prohíbe que la persona se corte el cuerpo por dolor, por duelo. Está prohibido hacer cortes. ¿Por qué? Porque eso es dañar al cuerpo. Y claro que puede ser una expresión de arrepentimiento, ¿sí? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que en realidad la persona se duela su alma y vuelva al buen camino. Muy bien. Luego dice así: es por esto que cuando el alma se separa del cuerpo y se va arriba, es por esto, cuando el alma se separa de más arriba, entonces pertenece a lo que se llama a un lugar sagrado. O sea, ahí se puede decir en el mundo espiritual hay varios grados. Cuando la persona fallece, en el mundo espiritual hay lugares muy lejos de Dios, más cerca a Dios, y más cerca a Dios, y más cerca a Dios. Mientras más cerca a Dios esté la persona, el lugar espiritual, el lugar es más sagrado. Y ahora entonces, hablamos de que el alma proviene de un lugar más cerca a Dios. Hablamos de la creación, del origen del alma. El alma proviene de un lugar, antes hablemos acerca de eso ya, que el alma proviene de un lugar muy elevado, muy cercano a Dios. Entonces, como el alma es más elevada que el cuerpo, porque el cuerpo proviene del suelo, de la tierra, ¿sí? Es por eso que se le llama humano o terrícola, terrestre, terrícola, porque provenimos de la tierra. Humus, en griego humus es el suelo, la tierra cultivable, viene de humano, y en hebreo es Adam, de Adamá. Adamá es tierra, ¿sí? Entonces, tanto en el idioma hebreo como en el griego y el latino y el castellano, la raíz es de tierra, humano, hombre, terrícola, es el cuerpo. Pero el alma proviene de esferas espirituales muy cercanas a Dios y de un lugar muy santo. Entonces, como es así, entonces el alma se
se duele más por las iniquidades, quizás más que el cuerpo. Entonces, es por esto que se acepta más rápido el arrepentimiento del alma frente al Creador de todo, ya que el alma, su origen es más cercano a Dios. Entonces conviene aquí primero, dice que el alma se duela más antes que el cuerpo. Muy bien, luego dice así el fundamento cuarto. El fundamento cuarto de un arrepentimiento correcto. Acá dice, antes hablamos de la tristeza, aquí también es la tristeza y el dolor en acciones. Antes era del alma, ahora tiene que ser también en sus acciones de la persona. Hasta aquí hemos hablado del dolor y de la tristeza en el corazón. Y este asunto este asunto que hablamos es de la tristeza y el dolor en acciones. Así como está dicho, y también ahora proclama el Señor, vuelvan hacia mí con todos vuestros corazones, con ayuno y con lloro y con endecha. Entonces aquí es ese dolor en acciones que Dios quiere. O sea, Dios no quiere que nos flagelemos, Dios no quiere que nos peguemos el cuerpo. Dios quiere, aquí que lo que quiere, dice, el ayuno, que uno deje de comer. ¿Qué más? El lloro y la endecha. La endecha son las palabras de dolor. O sea, no basta con dejar de comer, hay que también botar lágrimas, y no basta con botar lágrimas, hay que hablarle al Creador. El hablarle. Eso dice así en el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 12. Estos son los fundamentos de un buen arrepentimiento. Luego dice, y necesita la persona mostrar señales de dolor. O sea, no solamente en el corazón, sino que demostrar hacia afuera en señales. Es lo que ya nos habla ya el ayuno, el llanto, derramar lágrimas y con palabras. Lo que se llama las endechas. Debe demostrar señales de dolor y de tristeza en sus vestidos. Eso ya como nos hablan los profetas, de que se vista de saco. ¿Qué es vestirse de saco? Es lo que en algunos idiomas le llaman el yute, en castellano parece que es el yute, vestido de yute. O sea, un vestido el más tosco, el más barato, que es demostración de duelo. Coge uno de esos que le llaman sacos o costales, ¿sí? De yute, y con eso se puede vestir, hace su camisa, su pantalón, como una demostración de arrepentimiento. En la antigüedad era como una túnica de yute, lo que se llama en hebreo sac, en castellano es saco. Muy bien, los ejemplos que nos da aquí, que se vista de saco, o por lo menos como podríamos decir así, en castellano, un cinturón de yute, como demostración de duelo, de un material así tosco, una soga como en lugar de cinturón, ya que o un vestido completo, todo que sea de yute, de saco, así como está dicho en Jeremías 4:8. Dice, es por esto que ustedes se van a poner en la cintura saco. Es lo que dice, una demostración de duelo por los pecados. Ustedes tienen que ponerse en la cintura un vestido de saco. Puede ser algo para ceñirse la cintura, un cinturón o un vestido. Así como está dicho también en Jonás, en el capítulo 3, versículo 8, que dice ahí, y se vistieron de saco, se cubrieron de sacos las personas y los animales.
en Nínive, en lo que hoy se llama el país de Irak. Ahí en Nínive, los habitantes, como demostración de arrepentimiento por sus malas acciones, porque Dios los amenazó con destruir la ciudad, ellos se vistieron de saco y también vistieron a sus animales. ¿Qué animales pueden tener? Todos los animales, ¿sí? Pueden tener sus gatos, sus perritos, sus ovejas, sus vacas, sus caballos, sus asnos, les vistieron saco. Y también ellos mismos, las personas, se vistieron de saco, de crudo, de yute, como demostración de arrepentimiento, de dolor. Y la persona entonces, cuando está arrepentida, como demostración de arrepentimiento, debe quitar sus vestidos apreciables, sus vestidos valiosos, y debe disminuir sus placeres en la comida y en la bebida, y cuando se acueste o en sus paseos. Y así dijeron nuestros sabios de bendita memoria. Dijeron así: el corazón y sus asuntos, o el corazón y en los ojos. O sea que hablamos del corazón, significa dentro los pensamientos. Los pensamientos, en donde están los deseos, y los ojos significa el hombre ve algo y empieza a codiciar. Entonces el corazón, o sea, los pensamientos, los deseos y los ojos son dos seductores para el pecado. Son dos personas que nos incitan al pecado: el deseo interno, el pensamiento, y los ojos, cuando uno mira, o también puede ser los oídos, cuando escucha algo agradable. Y así está escrito en Números, en el libro de Números, en el capítulo 15, versículo 39. ¿Qué dice ahí? Dice: y no os pervertiréis, y no iréis tras vuestro corazón y tras vuestros ojos, tras de los cuales ustedes se corrompen. Aquí lo menciona el corazón y a los ojos. El corazón son los pensamientos, los deseos, y los ojos, cuando la persona ve, capta algo y lo codicia, lo desea. Es por esto que se va a limpiar el pecado de estos intermediarios que son el corazón y los ojos. ¿Cómo se limpia el pecado de estos intermediarios que son el corazón y los ojos, o sea, los pensamientos y los ojos? Con la tristeza, con el dolor, con la amargura. Así se purifica estos intermediarios del pecado. O sea, que la persona ve su vestido desagradable, ¿sí? El corazón, los pensamientos ya dejan de gozar comidas agradables, y el alma está dolorida y amargada. Luego dice así. Entonces dice así: el pecado del intermediario del corazón son los pensamientos, los deseos, se lo purifica con la tristeza, con la amargura, y el intermediario de los ojos, que nos hacen ver cosas codiciables y las codiciamos y luego las conseguimos en forma pecaminosa, se purifica ese intermediario mediante las lágrimas. Por eso que dice necesario también llorar, ya que está dicho, dice: fuentes de aguas, corrientes de aguas desciendan de mis ojos. Dice: ¿por qué? Porque no guardaron tu ley. Lo que dicen los salmos, en el Salmo 119, versículo 136. Dice: torrentes de aguas descenderán de mis ojos, porque no guardaron tu ley. ¿Quiénes no guardaron tu ley? Mis ojos. O sea, miramos y codiciamos.
Luego dice, no dice porque no guardé, sino dice porque no guardaron ellos. ¿Quiénes son ellos? Dijimos los ojos. Significa que los ojos de ellos son los que nos hacen andar tras del pecado. Es por eso que los ojos deben botar lágrimas, como demostración de arrepentimiento. Luego dice, y cuando la persona llore por sus pecados, cuando la persona derrame lágrimas por sus transgresiones, debe decir, que mis lágrimas apaguen el furor de tu cólera. Es un gran consejo que nos da aquí el autor de este libro. Dice, cuando una persona llora por sus pecados, debe decir, que mis lágrimas apaguen el furor de tu cólera. En hebreo es bien bonito, porque en hebreo jarón significa así como el fuego de tu cólera. Jarón apeja significa el fuego de tu ira. Y aunque también after significa nariz en hebreo. ¿Y por qué la cólera es como la nariz? Porque cuando una persona coleriza es como si botara humo por la nariz. Entonces aquí es comprensible en hebreo de que las lágrimas apaguen el calor de la ira. En castellano se lo traduce como el furor de la ira. Luego dice, y un arrepentimiento práctico. Es que la persona entonces vuelva al buen camino, o sea, vuelva a su conducta correcta que antes la tenía. Entonces, cuando la persona vuelva así, entonces dice, Dios también va a volver su ira de él. Y a veces el inicio de una conducta práctica es hacer algo práctico, como aquel llorar o vestirse una ropa barata, como demostración de duelo y de dolor. No es necesario golpearse el cuerpo, no es necesario cortarse o castigarse con cadenas como hacen otras personas. Luego también debe decir, entonces sí, que la persona alistó su mesa, arregló su mesa, o sea, evitando algunos placeres, ¿sí? Entonces, y como si hubiera sacrificado sus goces, y que eso se compare así como un altar preparado para Dios. Ese es en la mesa. En la mesa uno debe comer solamente lo que Dios permitió. Un judío, que en la Torah se llama un Ben Israel, él debe comer solamente los animales permitidos y los frutos permitidos, después de haber apartado los diezmos y ofrendas. Un Ben Noach puede comer otros animales también, con la condición que no coma sangre o partes de un animal vivo. Ya ustedes saben las reglas de un hijo de Noé, o sea, de una persona que es cualquier ser humano, es lo que Dios exige. Y en la mesa ahí debe haber comidas permitidas, y si está solamente lo permitido para esa persona es como si fuera un altar para Dios. Y si es que la persona evita comer cosas agradables por una especie de arrepentimiento, ¿sí? Es como si sacrificara él su parte de su sebo, parte de su sangre, porque deja de comer lo agradable y sus placeres. Y además, como la poética dice, y la olla, o sea, que no cocinó ahí las comidas que él quería, ¿sí? Que eso se compare como si fuera un fuego encima del altar. Son formas poéticas. Hablando cuando la persona deja de comer cosas agradables en su mesa, por demostración de arrepentimiento, por dolerse por lo malo que ha hecho. Y si es que ayuna,
o porque deja de comer algunas cosas agradables, le falta un poco de sangre, ¿sí? Y ese poco de sangre que le falta debe considerarse así como la sangre que se ponía en los cuernos del altar. Son comparaciones poéticas, ya que Dios no exige sangre humana. Y también baja un poco el cebo de la persona cuando ayuna o cuando deja de comer cosas agradables. Es como si la persona hubiera sacrificado los cebos de los sacrificios en el altar, en el tiempo que había santuario y altar. Y la voz de llanto que él lloró y clamó, ¿sí? Con voz, sea como la voz de los cantos de los levitas que cantaban en el santuario. A pesar que llora, y los levitas cantaban alabanzas a Dios. Luego dice, y el olor del hambre de su alma. Su alma tiene hambre quizá por el que ayuna, o porque se evita cosas agradables, o también porque tiene sed de Dios, ¿sí? Entonces debe ser así como el olor del incienso que se incensaba, que se ofrecía, se quemaba en el altar del incienso en el santuario. Todas son comparaciones poéticas. Luego dice, y cuando sus miembros se debilitan por el ayuno o porque deja de comer cosas agradables, sean así como si él hubiera sacrificado los partes, los trozos del cuerpo de un sacrificio en el altar, en el holocausto. Y su corazón quebrantado y roto, ¿sí? Entonces debe romper a los libros que están escritos por sus pecados. También son comparaciones. Es lo que se dice, que hay un libro arriba en el cielo que Dios escribe ahí los decretos buenos y malos, ha escrito los pecados y los mandamientos que la persona hace, los méritos, sus culpabilidades. Son comparaciones. Dios no necesita ningún libro. Son comparaciones para decirle que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que sucede en este mundo queda grabado eternamente. ¿En qué forma? Inclusive en forma material se lo puede explicar. Todo lo que la persona hace o obra o habla acá son ondas de energía que nunca desaparecen, están constantemente. Igual son las acciones o méritos de la persona. En los mundos espirituales ahí quedan grabados y existen. Y cuando la persona fallece, lo vive todas las acciones que vivió, todas sus experiencias desde que nació hasta el momento de morir. Muy bien, luego dice así. Y cuando la persona entonces deja de lavarse también por demostración de arrepentimiento, en el día que ayuna quizá tampoco se va a lavar como demostración de duelo. Es como si la persona hubiera santificado sus manos y sus pies en el santuario, así como hacía un sacerdote. Luego dice, y la persona debe decir, y que mi arrepentimiento me vuelva a ti, y tú te congracies conmigo. O sea, que Dios acepte a esta persona pecadora. ¿Por qué? Dice, porque me he arrepentido por lo malo de mis acciones y mis hechos. Y luego la persona debe prometer y decir, y no volveré a hacer el mal delante de ti. Esta última promesa debe ser sincera. Esperemos de que sea así, de que no volvamos a cometer lo malo que cometimos. Pero lo que pasa en el mundo de las posibilidades, ¿es posible que volvamos? Es posible. Pero eso no anula el arrepentimiento. Si el arrepentimiento y la promesa de no volver a hacer lo malo es sincera, el arrepentimiento es aceptado por Dios. Si vuelve a cometer lo malo, es otro asunto ya. Otra vez tiene que arrepentirse de nuevo. Solo que significa que su arrepentimiento no fue completo. Fue
arrepentimiento, pero no completo. El arrepentimiento es completo cuando la persona no vuelve a cometer lo malo que hizo. Esperemos que Dios nos ayude a tener este arrepentimiento completo, de no volver a cometer lo malo que hemos hecho, por lo cual nos estamos arrepintiendo. Muy bien, llegamos aquí al fundamento quinto. El quinto fundamento para un arrepentimiento correcto. Dice así. ¿Cuál es? Es lo que se llama aquí la preocupación. Tenemos los dolores por el pasado, por lo que sucedió, por lo malo que hicimos, y la preocupación es por el futuro. ¿Qué futuro? El castigo. Lo que se llama en otras palabras el Geinom, o en castellano el infierno, que son lugares espirituales alejados de Dios, donde el alma sufre por estar alejados de Dios. El alma no ve luz, es oscura el lugar, porque Dios es la fuente de la luz. En los lugares lejanos de Dios, a pesar que son espirituales, son oscuros, la persona por estar lejos de Dios sufre, es el infierno. Entonces esa es la preocupación. La persona debe preocuparse por el castigo que va a tener en este mundo material y también después de la muerte. Esto va a ser un fundamento para un buen arrepentimiento. Debe preocuparse por el castigo de sus pecados. ¿Por qué? Porque hay pecados que basta con el arrepentimiento, ¿sí? Y ya son perdonados. Hay pecados de que el arrepentimiento perdona, pero no lo limpia. Va a ser limpiado mediante sufrimientos. Así como está dicho en el Salmo 38, versículo 19. Dice, porque mi pecado voy a decir y me preocuparé de mi transgresión. Me preocuparé de mi transgresión, eso significa por el castigo. Luego dice, ¿y cuál es la diferencia que hay entre tristeza y preocupación? Ya lo dijimos, no sé por qué aquí nos lo explicar. Dice, la tristeza, el dolor, es por lo que ya pasó, es por el pasado. Y la preocupación es por el futuro. ¿Sí? Es lo que nos dice en forma explícita. Y es por eso que se preocupará siempre. Siempre, quizás su arrepentimiento no fue completo. Quizás su arrepentimiento no lo exime totalmente, no lo perdona totalmente, y eso le va a empujar, le va a dar fuerzas para que se arrepienta completamente. Entonces se preocupará, puede ser, de que no sobrepuso a su mal instinto, y el mal instinto se sobrepuso sobre él, ¿sí? Fue dominado por el mal instinto, en el pasado y también en el futuro, así como dijeron nuestros sabios, su recuerdo sea por bendición. No creas en ti mismo hasta el día de tu muerte. Eso está en Pirkei Avot, que su traducción literal es capítulo de los padres. También se lo puede traducir como ética de los padres, o es el tratado de los padres, el Masejet, tratado de los padres. Son ahí dichos de los sabios de la antigüedad, en donde ahí hay una Mishnah, una enseñanza, la cual dice así: no creas en ti mismo hasta el día de tu muerte. ¿Qué significa no creas? Significa no tengas confianza en ti mismo, no te apoyes en ti mismo, no confíes en ti mismo. ¿Qué significa eso? No digas nunca voy a pecar, no digas ya me arrepentí totalmente y nunca voy a repetir. Entonces siempre debe preocuparse, quizás va a cometer otra vez, y siempre debe estar en guardia, siempre debe cuidarse. Puede ser que se resbale,
que cometa lo que él cometió y él no quiere cometer. Y este es el fundamento que nos habla de la preocupación por el futuro, tanto por el pecado como por el volver a cometer lo que ya se arrepintió, el pecado del cual se arrepintió. Muy bien, estamos aquí, entonces llegamos al fundamento sexto. Bueno, damos lugar aquí quizás a algunas preguntas que alguien puede hacer. Y si no, continuamos con el sexto y terminamos con el sexto. Si alguien quiere preguntar, puede hacerlo. Quizás alguien puede escribir aquí. Diremos en Facebook. Bueno, continuamos con el sexto para terminar así. Dice así: el fundamento sexto es la vergüenza. Los que han estado aquí en los estudios o han oído las grabaciones de los estudios saben que hemos tratado en un capítulo completo acerca de la vergüenza. El autor aquí nos habla acerca de la vergüenza, un capítulo completo. Cuándo avergonzarse, cuándo no avergonzarse. Ya dijimos de que todas estas cualidades de las cuales hemos hablado son cualidades neutras. Neutras significa que no son malas ni buenas. Entonces, son buenas según el uso, según la dosis, cuándo y cómo y por qué y con quién son buenas. Y también pueden ser malas, según el lugar, según la cantidad, la dosis, con quién y por qué y cómo. Con respecto a la vergüenza, el uso mayor, el gran uso de la vergüenza es positivo. Y muy poco su uso es negativo. Es por eso que es preferible ser vergonzoso antes que ser descarado, que ser desvergonzado. ¿Por qué? Porque en la desvergüenza es al revés. El mayor uso del descaro y la desvergüenza es negativo. ¿Qué significa mayor uso? Que lo usamos nosotros continuamente. Por ejemplo, hablamos en forma desvergonzada, contestamos en forma desvergonzada, preguntamos descaradamente, miramos descaradamente, hablamos descaradamente, oímos descaradamente, comemos descaradamente, andamos descaradamente, nos vestimos descaradamente. El mayor uso de estas acciones es negativo. En muy pocos casos es positivo. Y la vergüenza es al revés. La vergüenza, su mayor uso es positivo. Comemos con vergüenza, hablamos con vergüenza, oímos con vergüenza, miramos vergonzosamente, andamos vergonzosamente. En muy pocos casos la vergüenza es negativa. El ejemplo ya con respecto a nuestro estudio es de que un alumno que es vergonzoso y no pregunta es algo negativo. Entonces aquí la vergüenza es negativa. Si la vergüenza nos impide preguntar algo que no sabemos, es negativa. ¿Sí? Pero si es que yo diríamos no tengo vergüenza y por eso diríamos hablo o contradigo o me burlo de los demás, entonces soy más propenso a pecar por falta de vergüenza. Entonces aquí un fundamento importante para el arrepentimiento es la vergüenza. Es lo que pasó en la parashá, en la porción semanal del estudio del Pentateuco, del sábado que hemos pasado. Ahí nos habla de cómo nuestros padres, Adán y Eva, comieron el fruto que Dios les prohibió comer y se avergonzaron. La vergüenza es una expresión netamente humana por haber cometido un pecado. ¿Sí? Todas las personas normales, lo sabemos eso. Hay personas que nacen así sin el sentimiento de vergüenza. Bueno, son personas que les falta eso, bueno, pero esos son escasos, son muy raros. Casi 100% tenemos vergüenza, algunos un poco más, otros menos. Y aquí nos habla de este fundamento. La vergüenza es algo fundamental para el arrepentimiento, así como está dicho en Jeremías 31:18, que dice: me arrepentí y también me avergoncé. Me avergoncé. ¿Por qué? Porque llevé el oprobio de mi mocedad.
El oprobio de mi mocedad significa cuando la persona es joven, es mozo, comete pecados. O sea, casi es lo que se llama altivo. Es la altivez, el orgullo. La persona está en su gran poder, 18, 19, 20 años o 15 años, se revela, grita, desprecia. Entonces aquí la persona, cuando es mayor ya, entonces dice, se avergüenza del oprobio de su mocedad, por llevar el oprobio de su mocedad. La vergüenza por haber pecado. Luego dice, y aquí el pecador debe avergonzarse mucho por haber transgredido una transgresión delante de las personas. Eso cuanto más que el pecado fue público, porque algunos podemos pecar de forma oculta y algunos podemos pecar de forma pública. Entonces dice, si el pecado es público, la vergüenza debe ser mayor, porque para pecar de forma pública significa que fue muy descarado, y la forma de corregir el descaro es avergonzarse. Luego dice, ¿y cómo la persona no se va a avergonzar delante del santo, bendito sea Él? Ya que Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Y ya hemos aclarado y hemos explicado el asunto acerca de la vergüenza en el capítulo que nos hemos ocupado acerca de la vergüenza. Muy bien, nos detenemos aquí en esta parte y continuaremos con la ayuda de Dios en la próxima ocasión. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerlo antes de pasar hacia adelante. También pueden escribir en el grupo de WhatsApp, aquel que está incluido ahí, y dejar alguna pregunta si es que la tiene. Con la ayuda de Dios puedo contestarla en la próxima ocasión. Les deseo a todos ustedes una buena semana y que Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.